Bueno, ahora sí. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Estamos comenzando el cuarto día del Congreso, del evento. Eh, entonces ahora es el turno de la conferencia plenaria y les quiero presentar, un gusto para mí presentarles a Melina Privitelli. Ella se recibió en el año 2009, espero no errarle ahora, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. En el 2014 se doctoró bajo la dirección de Guillermo Matera. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es investigadora del CONICET. Trabaja en geometría algebraica y aritmética computacional. ¿Sí? Bueno, ella nos va a hablar sobre puntos racionales en intersecciones completas simétricas sobre cuerpos finitos y aplicaciones. Adelante, Melina. Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación y gracias a todos por estar hoy acá. Bueno, como dijo recién Ricardo, yo les voy a contar resultados de estimaciones de puntos racionales de intersecciones completas simétricas sobre cuerpos finitos. Nosotros llamamos intersecciones completas simétricas a básicamente variedades algebraicas que se pueden definir a través de polinomios evaluados en los polinomios simétricos elementales. Nuestro interés en este tipo de variedades surgió porque nos encontramos en diferentes problemas de combinatoria sobre cuerpos finitos y de teoría de códigos con la necesidad de poder estimar la cantidad de puntos FQ racionales o poder garantizar la existencia de al menos un punto FQ racional de variedades que estaban definidas de esta forma, que tenían esta característica particular de que se podían expresar a través de los de polinomios enlógicos elementales. Y por eso decidimos, bueno, estudiarlas en particular y poder dar estimaciones para estas variedades. Bueno, voy a comenzar ahí. No sé qué pasa. No puedo pasar. Ahí está. Voy a comenzar con las notaciones básicas. Bueno, FQ, ya todos sabemos lo que es. FQ barra va a denotar su clausura algebraica. Y voy a anotar AN y PN, los espacios afín y proyectivo, respectivamente, de dimensión n, sobre la clausura algebraica de FQ. Y dado un polinomio con coeficientes en FQ, lo que llamamos ceros racionales o soluciones racionales o FQ racionales, son aquellos ceros cuyas coordenadas viven en FQ. Ahora voy a precisar un poco mejor qué estructura tienen las variedades que estudiamos. Consideramos polinomios S1, SM en este anillo, en S variables, y tomamos nuevas indeterminadas sobre la clausura de FQ, manteniendo esta relación entre el S y el R. Notamos como pi1, pi_s a los primeros S simétricos elementales de este anillo, bueno, que sabemos que están definidos por estas fórmulas. Y entonces los polinomios a considerar son los polinomios de esta forma. Para cada i entre 1 y m, Ri es Si evaluado en pi1 pi_s. Entonces el problema, como ya les vengo diciendo, es estimar la cantidad de puntos FQ racionales de la variedad fin B definida por R1Rm. Bien, este tipo de variedades son a las que nosotros le pusimos el nombre de variedades simétricas. Las llamamos así para simplificar. Y el primer problema donde nos encontramos con una variedad de este tipo, nos encontramos con la necesidad en concreto de poder decir si una hipersuperficie definida por los polinomios simétricos, definida por un polinomio en los simétricos elementales, tenía o no un punto FQ racional, es un problema que viene de la teoría de códigos, de los códigos de Ritz-Solomon estándar. FQ estrella, bueno, anota el grupo de las unidades de FQ, el código de Ritz-Solomon estándar de longitud Q-1 y dimensión K es este subespacio. Las suplas las armamos considerando polinomios univariados con coeficientes en FQ de grado de lo sumo K-1, K es la dimensión, y lo que hacemos es evaluar
ese polinomio en cada uno de los elementos del grupo de las unidades. O sea, un código Reed-Solomon estándar es un código Reed-Solomon con evaluation set FQ estrella. Bien, trabajamos con la distancia de Hamming, que da dos puntos de FQ a la Q-1. La distancia de Hamming es la cantidad de coordenadas en las que ellos difieren. Y a partir de tener la noción de distancia, podemos definir los siguientes conceptos sobre el código. Podemos hablar del radio de recubrimiento del código, que es el máximo entre todas las distancias de un punto cualquiera de FQ a la Q-1 del código. En el caso del código Reed-Solomon es fácil probar que el radio de recubrimiento es la longitud del código menos la dimensión. Y entonces, con esto llegamos a definir los deep holes, que son las palabras de los elementos de FQ a la Q-1, cuya distancia al código es el radio de recubrimiento, o sea que están lo más lejos posibles del código. Por lo tanto, son palabras difíciles de decodificar, o sea que estén lo más lejos posible del código de alguna manera quiere decir que en la transmisión se cometieron la mayor cantidad de errores posibles. Es un problema algorítmico muy importante en teoría de códigos, de codificar por mayor cercanía, que consiste en, bueno, recibo una palabra, busco la palabra del código más cercana a esa palabra que recibí. En el caso de los códigos Reed-Solomon hay un algoritmo polinomial para calcular la palabra del código más cercana a una palabra recibida, pero ese algoritmo vale si la distancia de la palabra que recibí al código no es muy grande, tiene que satisfacer una cierta cota. De hecho, se sabe que cuando esa distancia aumenta, el problema se vuelve muchísimo más complicado y de hecho es un problema NP completo. Bueno, ¿qué sería decodificar por mayor cercanía en códigos de Reed-Solomon? Es lo siguiente, yo recibo una palabra W en FQ a la Q-1 y bueno, quiero encontrar la palabra del código más cercana. Eso se traduce en encontrar un polinomio con coeficientes en FQ de grado a lo sumo K-1, que cumpla la mayor cantidad posible de estas igualdades. Por interpolación sabemos que existe un único polinomio que cumple exactamente todas estas condiciones, que es de grado menor o igual a Q-2, y este polinomio lo vamos a llamar el polinomio que genera la palabra W, o vamos a decir que W está generado por el polinomio F. Bien, entonces, si el polinomio que obtengo vía la interpolación tiene grado menor o igual a K-1, maravilloso, recibí una palabra del código, no hay nada que hacer. Si el polinomio si el polinomio que obtengo haciendo interpolación es de grado K, se puede probar, y no es difícil, que entonces W es un deep hole. Entonces el tema está en qué pasa cuando el grado es mayor o igual que K+1 y menor que Q-1. Bueno, en el año 2007, Chen y Murray conjeturaron que los únicos deep holes eran generados por polinomios de grado K. 5 años más tarde, esa conjetura fue demostrada por la negativa. En este paper existen familias de deep holes que son generadas por polinomios de grado mayor que K. Y es un problema abierto caracterizar los deep holes en el código de Reed-Solomon estándar. Entonces les voy a mostrar cuál fue nuestro enfoque para abordar este problema. Básicamente lo que hicimos fue seguir las ideas que estaban en el artículo de Chen y Murray, pero después tuvimos en cuenta esta característica que les decía, de ver que la hipersuperficie estaba definida por polinomios sinosimétricos elementales, y eso nos permitió obtener mejores resultados. Pero bueno, vamos a ver primero cómo se mete la geometría en todo esto. Lo primero que tenemos que hacer, o que hicimos, fue caracterizar mejor el conjunto de polinomios
donde viven los candidatos a generar deep holes. Entonces, si recibimos una palabra W y el grado del polinomio que genera W es mayor que K, a ese polinomio lo podemos descomponer como G más H. En H concentramos todos los monomios de grado menor o igual a K-1, y en G todos los monomios de grado mayor o igual que K. Bueno, se puede hacer la cuenta, no es para nada difícil probar que la distancia de la palabra W al código coincide con la distancia que genera este polinomio, o sea, la parte de grado mayor o igual que K al código. Entonces eso dice que W va a ser un deep hole si solo si esta palabra es un deep hole. Es decir, un polinomio genera un deep hole si solo si la parte del polinomio que es suma de los monomios de grado por lo menos K lo genera. Y entonces eso nos permitió acotar o caracterizar mejor el conjunto de polinomios dentro del cual íbamos a buscar los polinomios que generan deep holes. Son polinomios de esta forma. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar cómo se mete una hipersuperficie en todo este asunto. Nosotros consideramos un polinomio genérico, Q, este polinomio, que lo miramos en la variable t, con coeficientes acá, y lo que hicimos fue dividir a f por q, con respecto a la variable t, y entonces obtenemos el resto, que lo llamamos r de f, que es un polinomio de grado menor o igual que k. Llamamos h sub f al coeficiente principal de ese resto. H sub f define una hipersuperficie en el espacio afín de dimensión K+1. Y lo que observamos es que si el grado del resto es K, y encontramos un punto con coordenadas no nulas y distintas, 2 a 2, que anula a ese coeficiente principal, entonces el polinomio que resulta, el polinomio en T, que resulta de especializar las X por las coordenadas de este punto, es un polinomio de grado a lo sumo K. Y por lo tanto, K-1. Y por lo tanto, genera una palabra del código, que la llamamos W sub R. Entonces con esto lo que podemos ver es que la distancia de la palabra generada por F es menor que el radio de recubrimiento, y por lo tanto F no genera un deep hole. Entonces, aquí viene la traducción a la geometría. Un polinomio F, de la forma que les conté, no genera un deep hole si solo si el coeficiente principal del resto de dividir a F por este polinomio Q, ¿sí?, define una hipersuperficie que tiene por lo menos un punto FQ racional con coordenadas distintas 2 a 2 y no nulas. Bien, este enfoque, esta traducción geométrica, le hicieron Chen y Murray en su paper, en su artículo, pero una vez que llegaron a este punto, lo que dijeron es, bueno, probaron que la hipersuperficie era absolutamente irreducible, utilizaron unas estimaciones para variedades hipersuperficies absolutamente irreducibles, de un paper de Matera y Kafure del año 2006, y con eso estimaron los puntos. O sea, no observaron esto de que en realidad este polinomio H se va a poder escribir en los simétricos elementales. Ahí es donde nosotros, al observar eso, es donde nosotros pudimos hacer un estudio más detallado de la geometría de esta variedad y obtener mejores resultados. Entonces, lo primero que hicimos fue expresar a estos coeficientes principales en términos de los simétricos elementales. Entonces tenemos este polinomio, que es el que estamos tratando de determinar si genera un deep hole o no. Pi1, Pi son los primeros D simétricos elementales, y lo que mostramos es que existe un polinomio, que lo llamamos G sub f, que es un polinomio que se puede, es un polinomio de grado D, y es un polinomio mónico en esta variable, en la variable I sub D.
Y entonces este polinomio nos permite expresar a H en términos de los simétricos elementales. O sea, H sub f se escribe como G sub f en pi1 pi d. Para hacer esto lo que hicimos fue, para cada monomio t a la K más r, dividiéndolo por ese polinomio genérico Q, encontramos esta fórmula recursiva para esos coeficientes principales. Es más, después pudimos dar una expresión explícita para esos coeficientes principales. Esta fórmula, cuando la encontramos, nos llamó la atención con la similitud que tenía con las sumas de, las fórmulas para expresar las sumas de potencias en términos de los simétricos elementales. Y entonces, en definitiva, lo que terminamos probando es que HR es un polinomio homogéneo de grado R y que se puede expresar en términos de pi1 pi r, los primeros R simétricos elementales. Acá debería decir para R entre 1 y D. Por ejemplo, si F es de la forma T a la K más 2, entonces como D es 2, acá aparecen los primeros dos simétricos elementales. Si tenemos F de esta forma, H sub f se va a poder escribir en términos de los primeros tres polinomios simétricos elementales. Bien, este es el resultado de Chen y Murray, que vale cuando Q es primo. Si Q es mayor que este número, entonces ellos pueden garantizar que el polinomio no genera un deep hole. Este resultado fue después mejorado por Lee y Wan en el año 2008 con sus sumas exponenciales. Ellos usan unas cotas de Weil para ciertas sumas exponenciales que asocian al problema y mejoran el resultado de Chen y Murray. Y nosotros con este enfoque geométrico, que en realidad es el mismo enfoque geométrico que utilizaron Chen y Murray, pero enfocándonos en esta característica que tenía la hipersuperficie, pudimos mejorar levemente, pero mejoramos el resultado de Wan. Wan siempre cita en los papers de que nosotros haciendo muchas cuentas de geometría algebraica mejoramos un poquito, y bueno, es verdad. Esto es un resultado de un paper con Kafura y Matera del año 2012. Y bueno, entonces, bajo estas condiciones de Q y K, podemos garantizar que no existe un deep hole, que el polinomio F no genera un deep hole. Bien. El siguiente problema, donde también empezamos a estudiarlo y también nos sorprendió el hecho de que aparecían polinomios expresados en los simétricos elementales, es el problema de los value set, es el problema de estudiar el promedio de los cardinales de los conjuntos de valores de polinomios univariados con coeficientes en FQ. Dado un polinomio f en FQ de t, su value set es el conjunto imagen de la función que induce f de FQ en FQ, y vamos a notar como ves de f al cardinal de ese conjunto. Bueno, el value set es un problema sumamente estudiado, extensamente estudiado. Se conocen fórmulas exactas para polinomios muy particulares, y en realidad nosotros, como les dije anteriormente, nos concentramos en el promedio de estos cardinales. Encontramos un resultado que originalmente era de Uchiyama del año 55 y después mejorado por Cohen en el 73. Ellos estudian el promedio de los cardinales, de los conjuntos de valores, cuando f recorre el conjunto de todos los polinomios mónicos de grado D y término independiente nulo. Y entonces ellos muestran que ese promedio es exactamente igual a este número, que lo podemos expresar como μd por q más 1 de 1, donde μd es la serie truncada en D del desarrollo de 1 menos 1 sobre E, que cuando D es muy grande esto se estabiliza en este valor 0, aproximadamente 0,63.
Bueno, una pregunta que surge hacernos es, ¿qué pasa con familias de polinomios? Una familia muy estudiada es la familia de los polinomios prescriptos. Es decir, polinomios que verifican que, por ejemplo, en este caso, los primeros coeficientes, los coeficientes desde a sub d menos 1 hasta a sub d menos s están fijos, y los últimos son movibles. Los resultados en este caso son bastante menos precisos, los resultados conocidos. Cohen probó que si la característica es mayor que el grado de los polinomios y S se mueve en este rango, entonces el promedio es del orden de mu d por q más un error del orden de q a la 1 medio, que no es explícito, solo lo que aclara es que la constante que aparece en la notación O depende solo de D y de S. Bien, nosotros estudiamos este problema de estudiar el promedio de los cardinales en familias, y lo primero que hicimos fue relacionarlo con un problema de interpolación. Entonces fijamos S dentro de este rango, A va a representar a los coeficientes que quedan fijos, F de A es la parte fija, y entonces con esta notación la familia se puede expresar de esta forma. Son los polinomios f sub d, donde d varía en f q a la d menos s. F sub d se puede escribir como la parte fija, que es esta que está acá, más la parte movible. Y entonces con esta expresión lo que tenemos que tratar de hacer es estimar esta suma. Lo que observamos es que para cada polinomio en la familia, el cardinal del conjunto imagen de f sub d coincide con la cantidad de elementos beta en fq, para los cuales este polinomio tiene al menos una raíz en fq. Y entonces, notando como n de f a la cantidad de ceros fq racionales del polinomio f, pudimos reescribir esa suma que queríamos estudiar de esta forma. Acá 1 sobre n mayor a 0 obviamente es la función característica del conjunto de polinomios que tienen por lo menos un 0 en fq. Y entonces esta suma la podemos pensar así, es q por la cantidad de polinomios g de grado a lo sumo de menos 1, para los cuales f más g tiene por lo menos un 0 fq racional. A partir de esta expresión, de esta nueva expresión para la suma esta, pudimos encontrar una fórmula combinatoria para el promedio. Y eso lo hicimos de la siguiente manera. La expresión combinatoria la obtenemos así. Consideramos chi-R un conjunto de R elementos de fq y miramos estos conjuntos, ¿sí? Son los H de grado a lo sumo de menos S menos 1, tal que H interpola a menos F de A en todos los puntos del conjunto chi-R. Entonces, si R está entre 1 y D menos S, lo que pudimos probar es que esto es una variable lineal de dimensión D menos S menos R, por lo tanto su cardinal es Q a la D menos S menos R. Si R es mayor que D, esta variedad es vacía. Y entonces la pregunta es, bueno, nos resta estudiar qué ocurre con los R's que se mueven entre D menos S más 1 y D. Utilizando el principio de inclusión-exclusión, obtenemos esta fórmula combinatoria para el promedio. Nos llamó la atención que, bueno, esta parte ya la tenía Cohen en una de sus fórmulas. Y bueno, la parte a estudiar, o la parte del gran trabajo, está concentrada acá, en esta parte roja de la fórmula. Bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, estudiar estos cardinales. Y lo que observamos es que si R se mueve en este rango, entonces estos conjuntos o bien son vacíos o bien tienen un único elemento. Y entonces la fórmula combinatoria finalmente nos queda expresada de esta manera.
donde este numerito, chi a r, es la cantidad de subconjuntos chi r en FQ, de R elementos, para los cuales existe un polinomio G que interpola menos f de A en todos los puntos de chi r. Entonces, a partir de esta fórmula, lo que vimos es, bueno, si queremos estimar el promedio, tenemos que estimar estos números. Y bueno, lo que podemos observar a partir de esto es que un polinomio G, va a pertenecer a este conjunto, si solo si este polinomio Q, que puse acá abajo, divide a f de A más G. O equivalentemente, si solo si menos G es el resto de la división del polinomio f sub A por Q. Eso es porque el grado de G es menor que R. Es de menos S menos 1, que es menor que R. Y entonces otra vez apareció la idea de considerar este polinomio genérico, que ya lo habíamos considerado en el problema de códigos. Dividimos el polinomio f sub A por este polinomio Q. El resto, con respecto a la variable t, es menor o igual a R menos 1. Y entonces lo que sabemos es que este conjunto va a ser distinto de vacío si solo si el resto de dividir a f sub A por este polinomio Q tiene grado a lo sumo de menos S menos 1. O sea, cuando yo especializo las X en los puntos de chi r, el resto me queda un polinomio de grado a lo sumo de menos S menos 1. Entonces, el resto lo escribimos de esta manera, y lo que vemos es que ese subconjunto S sub chi r de f de A va a ser distinto de vacío, si solo si existe un punto con coordenadas distintas que anula a estos coeficientes. Entonces, acá tenemos una variedad. Consideramos la variedad B sub f de A, que está dada por estos polinomios, ¿sí? Y bueno, lo que sabemos es que el número chi sub AR es igual a la cantidad de puntos FQ racionales con coordenadas distintas de la variedad de su f de A, salvo permutación de las coordenadas, obviamente. Bien, una vez que teníamos ya la traducción geométrica del problema de value set, lo que hicimos fue estudiar en detalle, o tratar de entender un poco más, qué estructura tenían estos polinomios RJ, y bueno, para nuestra sorpresa nos volvió a pasar lo que nos pasó en teoría de códigos, y pudimos mostrar que estos polinomios RJ se pueden expresar como otros polinomios en los simétricos elementales. RJ se expresa en pi1 y d menos j. Por ejemplo, si f es t a la sexta y s y r son 4, dividimos t a la sexta por q, y entonces el resto es este polinomio, y como en este caso d menos s menos 1 es 1, lo que tenemos que hacer es anular estos coeficientes. O sea, la variedad está dada por estos polinomios. Ahí está. Bueno, estimando la cantidad de puntos FQ racionales de estas variedades, pudimos dar una estimación entonces del promedio, y en este caso sí mejoramos mucho los resultados que existían en la literatura. Si bien el rango en el que se puede mover S es más chico que lo que tenía Cohen, lo que sí pudimos probar es que el promedio es del orden de mu d por q más 1 sobre 2e, más un error explícito, que en vez de ser del orden de cola un medio, es del orden de cola menos 1. Ay, me fui. Esperen. Me fui. Ahí. Y bueno, además esto tiene un buen comportamiento asintótico porque tiende a 0 cuando d y q tienden a infinito. Después, bueno, esto es un resultado de un artículo con Cisarato, Matera y Pérez del año 2015. Después con Matera y Pérez seguimos estudiando value sets, estudiamos
otro tipo de familias, y naturalmente la familia que se nos ocurrió mirar fue, bueno, polinomios cuyos coeficientes pertenezcan a una cierta variedad algebraica. En este caso, lo que hicimos fue dar condiciones para los Gs, o sea, los polinomios que definen la variedad donde viven los coeficientes, y bajo ciertas condiciones pudimos probar que el promedio es de este orden, con un error explícito de error del orden de Q a un medio. Bien, y un ejemplo más donde les quiero contar que nos aparecieron los polinomios expresados en los simétricos elementales es en el problema de la distribución de los patrones de factorización. En este artículo, Cesarato, Matera y Pérez estudian, mejor dicho, dan una estimación para la cantidad de polinomios univariados de grado D, que cumplen, que tienen un cierto patrón de factorización. Y bueno, y también utilizaron esta técnica de traducir el problema en un problema de geometría, y observaron que las variedades que aparecían involucradas se definían como polinomios en los simétricos elementales, y entonces, bueno, volvieron a aplicar la metodología que habíamos utilizado en los otros problemas. Después lo generalizamos a familias no lineales, con Matera y Pérez, en un trabajo que salió publicado el año pasado. Estudiamos los patrones de factorización, o sea, dimos una estimación para la cantidad de polinomios en una familia no lineal, es decir, que los coeficientes viven en una variable algebraica arbitraria, que tienen un determinado patrón de factorización. Bien, estas son todas las aplicaciones que a lo largo de los años, en realidad nosotros íbamos a atacar el problema de patrones de factorización, o íbamos a atacar el problema de value set, íbamos a atacar el problema de códigos, y nos pasaba esto, que aparecían estas hipersuperficies. Entonces decidimos estudiarlas en general. Y entonces eso es lo que les voy a contar, les voy a mostrar la estimación, y en realidad todas las propiedades que tienen estas variedades, propiedades que surgen de aprovechar esta estructura que tienen los polinomios de poder expresarse en términos de los simétricos elementales. Entonces, bueno, consideramos S, M y R bajo estas condiciones. En general, estas condiciones vienen de que en un momento uno estudia el lugar singular y necesita poder controlar la dimensión del lugar singular de la variedad, y entonces, bueno, de ahí vienen en general, de ahí salen en general estas condiciones. Vamos a considerar P1, Ps, los primeros S de polinomios simétricos elementales en este anillo. Como ya les dije, B sub R es la variedad afín, definida por polinomios R1, Rm, donde cada RI se obtiene evaluando un polinomio, un cierto polinomio SI, en los simétricos P1, Ps. Como vamos a, en un momento, trabajar con la clausura proyectiva, necesitamos poder tener cierto control sobre las partes de mayor peso. Entonces vamos a definir un peso a las variables en este anillo, el peso de la variable IJ es J, y S1 a la WT, SM a la WT representan las componentes homogéneas, las componentes de mayor peso, de S1 a SM. Bueno, como ya dije, muchas veces queremos estimar la cantidad de puntos FQ racionales y la cantidad de puntos FQ racionales con coordenadas distintas de estas variedades. Bueno, a los S les teníamos que pedir hipótesis. ¿Estas hipótesis de dónde salen? De lo que observábamos que sucedía en cada uno de estos ejemplos, que les conté que estudiamos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pongamos hipótesis generales, que lo que pedimos es que S1 y SM formen una asociación regular, que el jacobiano de los polinomios SI tenga rango máximo en cada punto de la variedad afín que definen los SIs,
Y después lo que hicimos fue pedirle las mismas hipótesis H1 y H2 a los polinomios, o sea, las componentes de mayor peso de cada uno de los polinomios SI. Esperen. Ahí está. Y bueno, de H1 y H2 lo que pudimos probar es que B sub R, o sea, la variedad generada por los polinomios RI, es una intersección completa de dimensión R menos M. Una intersección completa, básicamente lo que estamos diciendo es que con cada ecuación que agregamos, la dimensión de la variedad baja en 1. Y entonces el punto clave fue estudiar, como siempre, el lugar singular de esta variedad. A partir del estudio del lugar singular se obtiene un montón de información sobre la geometría de la variedad. Entonces, consideramos los puntos de la variedad donde el rango de la matriz jacobiana de los RI cae. Gracias a esta estructura, en los simétricos elementales, pudimos mostrar que los puntos que están en JR tienen a lo sumo S-1 coordenadas distintas. S era la cantidad de simétricos elementales. Más precisamente que JR está contenido en una unión finita de variedades lineales de dimensión a lo sumo S-1, y eso nos da una cota del lugar singular de la variedad B sub R. Con eso podemos probar entonces que B sub R es intersección completa, o sea, además los polinomios R1 y Rm forman un ideal radical, y podemos obtener la siguiente cota del grado de la variedad, ¿sí? Que se expresa en términos de los polinomios, de los grados de los polinomios de SUI. Como ya les venía anticipando, consideramos la clausura proyectiva de la variedad B sub R, y cuando uno considera la clausura proyectiva, lo que tiene que hacer es estudiar los puntos que viven en el hiperplano del infinito. Tenemos que tratar de controlar que al considerar la clausura proyectiva, esa dimensión tan agradable que habíamos obtenido del lugar singular, no se nos escape. Entonces estudiamos el conjunto de la variedad de los puntos en el hiperplano del infinito, y vimos que tiene buenas propiedades, que es una intersección completa, pudimos calcular su grado, pudimos probar que es regular en codimensión 2, eso quiere decir que el lugar singular tiene codimensión por lo menos 3, probamos que es absolutamente reducible, y con toda esta información de los puntos en el infinito, resulta que la clausura proyectiva es una intersección completa de dimensión R-M. El grado es el producto de los grados de los polinomios RI, y es regular en codimensión mayor o igual que 2. Una vez que teníamos todas estas propiedades geométricas que conocíamos, todo este detalle de la geometría de la variedad B sub R, pudimos aplicar una estimación para intersecciones completas proyectivas, singulares, regulares en codimensión 2. En este artículo, que es del 2015, sí, con Cafuri y Matera, bueno, entre otras cosas, lo que hicimos fue dar estimaciones para intersecciones completas proyectivas, regulares en codimensión 2 y codimensión 1. Y entonces, usando una estimación de ese paper, probamos que la cantidad de puntos FQ racionales de esta variedad simétrica, bueno, es del orden de Q a la R menos M, o sea, Q a la dimensión, por supuesto, más un error explícito, que es esto, donde delta es, bueno, el producto de los grados de los RI, y D es este número. Esta es la estimación, por ejemplo, que aplicamos en el problema de value sets. Y bueno, y también, motivados por el problema de value sets, dimos una estimación para la cantidad de puntos con coordenadas distintas, 2 a 2. Bueno, muchas gracias por escucharme, esto es todo lo que quería contarles.